Padre amado, te damos gracias, Señor, por darnos un nuevo día de vida y en especial porque hoy día es un día distinto, apartado y separado por ti, Señor, como es el sábado, escrito por mandamiento, por tu propio dedo, para que podamos guardarlo, Señor, como un día distinto en el cual tu presencia baja a esta tierra, en el cual tú quieres ponerte más en comunión con nosotros, en el cual nos recuerdas que tú eres nuestro creador, nuestro sustentador, Señor, nuestro redentor. Te rogamos que puedas abrir nuestros corazones para que estén dispuestos a escuchar tu mensaje hoy, que lo que vamos a leer hoy sea palabra provenida de ti, no de mí, Señor. Tú me unjas con el poder de tu Espíritu, me habilites para poder entregar este mensaje. Disponga los corazones, Señor, de cada una de las personas aquí conectadas y los que lo escucharán posteriormente, Señor. Puedas estar tu presencia en esta reunión, Señor. Pueda ser de utilidad lo que vamos a tocar hoy día y podamos asimilarlo y practicarlo en nuestra vida. No somos nada, Señor, inmerecedores totalmente. Como decía el himno, lávanos, Señor, de nuestra maldad, límpianos y haznos puros, Señor, para ti, consagrados, Señor, dedicados completamente a tu servicio, Señor. Que tengamos una fe firme, Señor, como a la roca que eres tú, Señor, que podamos ser el reflejo de tu amor. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, bueno, la semana pasada estuvimos viendo un tema que vimos como a la mitad del tema y ahora vamos a ver la segunda parte, ¿ya? Así que voy a abrir la presentación que preparé. Esta es, eh, para que podamos escuchar y también ver el texto, para que nos entre más por dos sentidos, ¿ya? Así que estábamos hablando acerca de la ira y me quedaron varios párrafos pendientes, un poquito más de la mitad diría yo, así que vamos a comenzar a leer. Esto es parte del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. El capítulo 56, en la sección de los problemas emocionales, aparece este capítulo. ¿Ya? Después del párrafo que dejamos la semana pasada, venía este párrafo. Dice, cada explosión de ira da su fruto. Hay mucha gente sin dominio propio. Dígame si se escucha bien, por favor, que tengo un mensaje acá que dice que tengo mala calidad, algo así del sistema, no entiendo esto. ¿Se escucha bien, hermanita? Se escucha bien, hermana. Ya. Hay mucha gente, dice, sin dominio propio. No han puesto freno a su genio, ni a su lengua. Y algunos de los tales pretenden ser seguidores de Cristo, pero no lo son. Jesús no les dio tal ejemplo. Son irrazonables y no es fácil persuadirlos o convencerlos. No están sanos. Momentáneamente, Satanás los domina por completo. Cada una de estas manifestaciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales y hace más difícil el dominio de la pasión frente a otra provocación. Bueno, dice acá que no son pocos los que tienen este problema. Incluso nosotros seguramente podemos estar dentro de este grupo o haberlo estado en algún momento, que dice que no tienen dominio propio. Y acá se está refiriendo al dominio propio acerca del genio, dice, de la lengua, de lo que se habla y de lo que se manifiesta. Y dice que muchas de estas personas que no tienen dominio propio pretenden ser seguidores de Cristo, pero dice que al actuar así no somos seguidores de Cristo, porque no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces, en ponerse duro así, cerrado, hay mucha gente que se jacta de decir, no, a mí nadie me cambia mi manera de pensar, ¿cierto? Nadie me cambia en esto. Pero muchas veces son cosas absurdas que realmente no son cosas de valor tan relevantes, sino que son posturas que toma la persona y que no es blando para dejarse influir. Y una de las características que habla la Biblia, ¿cierto? Para ser un cristiano verdadero y entrar al reino de los cielos es ser como un niño, ¿ya? Entonces, cuando somos así duros, rígidos, no somos como niños. Los niños son más blanditos, son más influenciables.
Entonces, muchas veces la persona, en su afán de defender un punto, ¿cierto?, se pone irracional. Y dice que esa actitud no es sana, es no estar sano. ¿Y por qué no estamos sanos? Porque el que trae la enfermedad es Satanás. Satanás es el que enferma al ser humano. Y cuando se actúa así, dice que eso es porque Satanás está dominando el actuar de uno. Entonces, eh, lo que quiere Satanás es tenernos discompuestos, ¿cierto? Enfermarnos. Y cada vez que nos manifestamos ira, dice acá que se debilita el sistema nervioso. Y hemos estudiado en otras oportunidades que el sistema nervioso es clave porque la única forma como se comunica el cielo con el hombre es a través de los nervios del cerebro. Y cuando el sistema nervioso está alterado, el cerebro se inflama, afecta toda la digestión de la comida, ¿cierto? Se produce una sangre impura porque está lenta la digestión, y todo eso afecta las facultades morales del hombre y lo hace tener poco dominio de su pasión, ¿ya? Frente a otra provocación. ¿Cómo se regocija Satanás cuando se le permite hacer que el alma se ponga al rojo blanco de enojo? O al rojo vivo, podría decir acá, ¿cierto? Eso es el mayor regocijo de Satanás cuando el alma se enoja. Una mirada, un gesto, una entonación de la voz pueden tomarse y utilizarse como una flecha de Satanás para herir y envenenar el corazón que está abierto para recibirla. O sea, tiene que haber alguien que da la flecha y otro que la recibe, ¿cierto? El que está propenso, que es sensible y se molesta y quiere que otra persona tome una actitud así. Y Satanás le encanta eso, esa es su guerra. La persona que le da lugar al espíritu de enojo queda tan intoxicada como aquel que ha llevado el vaso a sus labios. O sea, aquí está comparando el enojarse como estar emborrachado, ¿ya? Emborracha la mente, se intoxica por dentro de la persona cuando se enoja, cuando tiene un espíritu de enojo. Siempre se describe en la Biblia que Jesús tenía un espíritu apacible, que él nunca pecó a pesar que era provocado por sus hermanos, y que la gente lo cuestionaba y no pecaba en enojarse. Vimos la semana pasada que era un pecado, ¿cierto? Enojarse, excepto cuando se siente la ira santa, que es por las cosas injustas o por la ira por las cosas de Dios. O sea, el ofenderse porque se le falta el respeto a Dios, molestarse por eso, está permitido, no es pecado, decía, ¿cierto? Pero cualquier otra manifestación de enojo por sostener una postura personal, por algo que yo me siento ofendido, eso es una manifestación de pecado, porque está obedeciendo a mi yo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno, en todo caso está subido el tema a YouTube si lo quieren revisar aquellos que a lo mejor no estuvieran. Cristo considera el enojo como el asesinato. Las palabras apasionadas tienen sabor de muerte para muerte. El que las pronuncia no está cooperando con Dios para salvar a sus semejantes. En el cielo esta conducta perversa se coloca en la misma lista con el lenguaje soez. Mientras el odio permanezca en el alma, no habrá ni una partícula del amor de Dios en ella. O sea que enojarse es algo muy grave ante Dios, ¿cierto? Cuando actuamos por las emociones, porque dice las palabras apasionadas, o sea, que están guiadas por emociones, son mortales. Y cuando pronunciamos palabras de enojo, estamos haciendo el trabajo contrario que el que Dios nos dio, ¿cierto? Que es ir y predicar el evangelio, salvar, ¿cierto? Ayudar al mensaje de salvación, pero es todo lo contrario a dar el mensaje del tercer ángel, perjudicar la obra de Dios. Y dice que en el cielo, enojarse lo considera una conducta perversa que es como si dijéramos grosería, lenguaje soez. A veces muchas personas se jactan de que no dicen grosería, ¿cierto? Pero, es porque algo que a lo mejor lo pueden controlar más eh, racionalmente, pero a veces el enojo no es así porque es como que nos provoca algo y nos enojamos nomás, pues. Y muchas veces yo he escuchado decir, no, pero es que tú tienes la culpa porque tú me haces enojar. Pero finalmente la actitud que yo decido tomar es mía, no le puedo echar la culpa al otro por mi reacción, ¿cierto? Y dice que eso nos lleva al odio. Y el odio es lo contrario al amor, la fuente, la esencia de Dios, ¿cierto? Que Dios es amor, esa es su esencia. De hecho, su mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. O sea, estamos faltando aquí a los mandamientos cuando nos enojamos.
Nadie puede reducir tanto nuestra influencia como nosotros mismos cuando cedemos ante nuestro mal humor. El que es malhumorado por naturaleza no sabe lo que es la verdadera felicidad y rara vez está contento. Siempre espera llegar a una situación más favorable o cambiar su entorno para tener paz y reposo mental. Parece que su vida estuviera bajo el peso de cruces gravosas y muchas dificultades. En cambio, si hubiera dominado su mal humor y le hubiese puesto freno a su lengua, se podría haber evitado muchas incomodidades. Es la blanda respuesta la que quita la ira, dice la palabra, ¿cierto? En Proverbios 15:1. La venganza jamás ha vencido un enemigo. Un temperamento bien controlado ejerce una buena influencia sobre todo lo que rodea. Pero como ciudad destruida y sin muralla, es el hombre que no pone freno a su espíritu. Proverbio 25:28. Oye, aquí hay bastante para reflexionar, porque nosotros a veces pensamos que no tenemos influencia en otras personas. Por ejemplo, podemos pensar eso. No, yo no sirvo para esto, yo no tengo tanto desplante, no llego a la gente. Pero muchas veces es por nuestra propia actitud que ponemos esa barrera y no podemos llegar a las personas. Porque dice que nosotros mismos, por nuestro propio mal humor, reducimos nuestra influencia en otras personas. O sea, para dar el evangelio no podemos ser malhumorados, porque no se contrapone una cosa con la otra. Y dice que además algo que se refleja, porque cuando estamos malhumorados es difícil vernos contentos, ¿cierto? O sea, se nota enseguida cuando una persona está un poco malhumorada, que está serio, que está con la boca hacia abajo, ¿cierto? El esbozo de la boca hacia abajo, serio. Em, Muchas veces son enojos que vienen por situaciones psicológicas de la niñez incluso, cosas que quedaron, tristezas que se manifiestan en un enojo de por vida como una actitud parca, ¿cierto? De por vida. Y eso no está bien porque eh, es como un pensamiento negativo permanente, por la situación que a lo mejor cada uno le ha tocado vivir en su infancia, pero el Señor nos pide sanarnos. Él nos puede sanar, Él es Jehová nuestro sanador. Y tenemos que reconocer ante Dios si tenemos estos problemas para que Dios cambie nuestro espíritu, para que Dios llene nuestro corazón y nos llene de felicidad. Y no pensar, ah, es que esta situación es la que a mí me tiene afectada, porque dice que la persona que es malhumorada siempre espera tener una situación más favorable para tener paz o cambiar su entorno. Pero Dios nos pide más que eso, porque Dios dice que nosotros tenemos que aprender a ser como era Jesús. Y Jesús no estuvo en la condición más favorable, Jesús vino a esta tierra a vivir entre medio de los mortales, pasando las penurias que pasamos nosotros. Evidentemente no con la carga de pecado que tiene la humanidad hoy día, que eh, es como que afecta más porque hay mucho peligro en las calles, ¿cierto? Hay, hay mucha... Satanás está con todos sus ángeles atacando más que nunca, pero evidentemente para Jesús era mucho el cambio de venir de una atmósfera celestial a venir a esta tierra. Y por eso él pasaba en comunión permanente con su Padre, porque esa era la forma como él podía permanecer en su Padre, tener el Espíritu Santo y sortear todas esas dificultades sin enojarse, sin pecar, ¿cierto? Y Jesús realmente llevaba en sí una cruz, porque él iba a ir a la cruz y él sabía, pero no actuaba como si llevara la cruz. Y en cambio muchas veces nosotros que no vamos a ir a la cruz probablemente, actuamos como si nosotros fuésemos a ir a la cruz, dice, actúa como si la vida estuviera bajo el peso de cruces gravosas y muchas dificultades. Y pudiera ser que sí, pudiera ser que hay muchas personas que tienen muchas dificultades. Sin embargo, yo me he fijado que muchas de esas personas no tienen mal humor, sino que al contrario, tienen una actitud positiva a la vida. Toman las cosas de otra forma porque esos mismos problemas le han ayudado a madurar y dominan su mal humor. En cambio, muchas personas que no tenemos a lo mejor grandes problemas, comparado a otro, nos puede dominar el mal humor, ¿cierto? O no podemos poner freno a nuestra lengua y tenemos que decir la última palabra, tenemos que defender nuestra posición de manera de enojar a otra persona. Se podría haber evitado muchas incomodidades, dice, si le hubiese puesto freno a su lengua, porque la misma palabra lo dice, palabra de Dios, que la blanda respuesta es la que quita la ira. Así que nunca la venganza o la actitud así de confrontar ha vencido un enemigo. Y por eso Dios nos invita a tener un pensamiento, un temperamento bien controlado con la ayuda del Espíritu, porque sin duda que por nosotros mismos es difícil cambiar nuestra tendencia, ¿cierto?
Y de esa manera, cuando tenemos un temperamento bien controlado, nuestra influencia va a aumentar, porque compara la palabra, ¿cierto? Que como una ciudad así en ruina y sin muralla es la persona que no le pone freno al espíritu. La palabra lo compara a eso. Es más fácil, aquí se me tapa el título acá. Es más fácil reprender delante de una multitud, dice este subtítulo. Expresar sentimientos de reprensión en una gran reunión, dirigiéndose a todos, es mucho peor que ir a las personas que han hecho mal y reprenderlas personalmente. El carácter ofensivo de este discurso severo, intolerante y denunciador en una gran reunión es más grave a la vista de Dios que dirigir una reprensión personal e individual. Peor aún cuando mayor es el número de oyentes y más general la censura. Es siempre más fácil dar expresión a los sentimientos ante una congregación, porque hay muchos presentes, que ir a los que yerran y cara a cara con ellos presentarles abiertamente, abierta y francamente, franca y llanamente su mala conducta. O sea, mira, aquí lo que está diciendo es que hay que evitar corregir en público, ¿ya? Reprender, hacer avergonzar a una persona, porque aunque alguien se haya equivocado, ¿cierto? En público decirle algo así severo es como avergonzarla. Aparte que es como que es más fácil a veces empoderar a la persona en público para de llegar y hablar, ¿cierto? Pero es más difícil a lo mejor ir personalmente a alguien y decirle, ¿sabes qué? Considero que te equivocaste en esto, o que estás mal en este punto, en vez de empezar a tirar palabrazos. Eso es lo que está diciendo acá, que a Dios no le gusta eso, de estar tirando palabrazos a propósito en un lugar avergonzando a una persona, ¿cierto? Reprender a una persona, ya sea en una reunión religiosa, usar el tema, o sea en una situación laboral muchas veces, que yo lo he visto, que en vez de la persona como no tiene carácter suficiente para llamar a un, quizá a un subalterno y decirle, ¿sabes qué? Creo que en esto debes mejorar, podemos hacer tal cosa, te ayudo en esto. Responsabilizarse de su rol de jefe, por ejemplo. Pero muchas veces lo que hace es, en una reunión masiva, empezar a avergonzar a quien considera que está haciendo algo malo y deja un sabor amargo en la reunión, bien amargo, ¿ya? Porque hace algo que es antiético, que no es lo que corresponde a dar una reprensión. Lo mismo los padres con los hijos. Ya los padres con los hijos a veces, en vez de llamar al hijo que está equivocado y decir en secreto su situación, corrige esto, y ya te he hablado tantas veces, hazlo, no sé, hacerle ver que está equivocado, que está actuando mal el hijo, se pone a decir delante de toda la familia para que otro que a lo mejor no tiene ese error se sienta más empoderado de que lo hace mejor, ¿cierto? Y el que lo hace peor queda más avergonzado. Entonces, ese espíritu no es espíritu de Dios. ¿Ya? Y eso ofende a Dios, porque dice que Dios lo ve grave a su vista y mientras más personas hayan presentes, más grave lo ve. Así que hay que tener cuidado en cómo nosotros nos dirigimos en una eh, confrontar algo negativo de alguien, hay que hacerlo en forma personal, dice acá, no delante de más personas. Es Pero introducir, dice, en la casa de Dios resentimientos contra los individuos, haciendo sufrir a todos los inocentes como culpables, es una manera de trabajar que Dios no aprueba y que hace más daño que bien. Claro, a veces por darle un mensaje a una persona o a dos, a tres que están, que predica, el que está dando la palabra, tiene que decir un mensaje así a un grupo, se lo tira a todas las personas. Y eso no está bien porque hay que decirle al que corresponde, ¿cierto? Porque a veces se sentir a los demás como pecadores y a veces o como que están equivocados en algo y no, o como culpable, dice acá, ¿cierto? Y no necesariamente es para todas las personas ese mensaje. Entonces hay que tener cuidado de usar el púlpito o el micrófono, ¿cierto? Para dirigir mensajes personales. Eso Dios no lo aprueba. Él no le parece correcto esto, y lo está diciendo claramente aquí. Dice, demasiado a menudo ha ocurrido que los que se han pronunciado delante de la congregación, perdón, demasiado a menudo ha ocurrido que se han pronunciado delante de la congregación discursos llenos de crítica y denuncia. No fomentan un espíritu de amor en la hermandad. No tienden a convertirlos en espirituales, ni a llevarlos a la santidad y al cielo, sino que despiertan en sus corazones un espíritu de amargura. Esos sermones tan enfáticos que hacen pedazo a los hombres, a veces son positivamente necesarios para despertar, alarmar y convencer. Pero a menos que sea evidente que hayan sido dictados por el Espíritu Santo, hacen mucho más mal que bien. Miren, aquí la importancia de que da un tema que se prepare para que sea Dios quien le dirija sus palabras y le diga si debe decir palabras duras. Dice que a veces es necesario un sermón enfático, pero otras veces ese sermón puede hacer pedazo a las personas.
¿ya? A veces dice que es necesario despertar y alarmar y convencer y dar un sermón enfático. Y probablemente sobre todo en estos tiempos en que estamos tan dormidos, ¿cierto? Pero dice que eh, demasiado a menudo esos sermones, esos discursos que están llenos de crítica y denuncia, en vez de fomentar un espíritu de amor entre las personas, tienden a fomentar el espíritu de amargura. Entonces, por eso es que es importante cuando uno va a dar la palabra que uno haya de partida escogido el tema con dirección de Dios, cuando preparó el tema estar en oración, previamente orar, ¿cierto? Hay momentos antes también de abrir la palabra, volver a orar prepararse espiritualmente para impartir un tema, porque no es una cosa así menor, estamos hablando de la palabra de Dios, y que no sean nuestras propias palabras las que demos, sino que provengan de Dios, porque así como un día podemos estar bien dirigidos por el Señor y dar un mensaje bien preciso, bien claro y que llegue a los corazones, puede que otro día no estemos bien con Dios y empezamos a hablar cosas de nuestra propia cosecha o de nuestro propio temperamento o a decir cosas irrelevantes para el tema y eso finalmente podemos hacer un daño, ¿cierto? Podemos empezar a tirar palabras, a criticar, a denunciar, a decir cosas incoherentes que Dios no quiere que digamos. Así que es importante como para dar una palabra, prepararse muy bien. Lo mismo si voy a ir a dar un estudio bíblico, voy a dar una palabra a otra persona, ir con el espíritu correcto, ¿cierto? Obviamente orando suficiente, pidiéndole a Dios que nos cambie nuestra propia idea y que Él ponga su idea en nuestra mente, ¿cierto? Sometiéndonos, permitiéndole que Él tome la rienda. La razón es destronada por la ira, dice este párrafo. Consejo a un hermano que se enojaba fácilmente. Yo espero que haga memoria, cuidadosamente, y recuerde la primera vez que se vio tentado a apartarse de las reglas del colegio. Analice con actitud crítica el carácter del gobierno de nuestra escuela. Las reglas que se aplicaron no eran demasiado estrictas, pero se albergó la ira. Por un momento se destronó a la razón, y el corazón cayó presa de una pasión ingobernable. Antes que se diera cuenta, había dado un paso que unas pocas horas antes no habría tomado bajo ninguna presión ni tentación. El impulso venció su razón y ya no podía recordar ni el daño que se le había hecho ni el que se le podría llegar a hacer a una institución de Dios. Nuestra única, s- nuestra única salvaguardia en todas las circunstancias consiste en conservarnos siempre dueños de nosotros mismos con la fortaleza de Jesús, nuestro Redentor. Aquí está, seguramente estará una carta, ¿cierto? Que le mandó la sierva de Dios a un hermano que se enojaba y que seguramente estaba molesto con una escuela, cierto lugar, no sé si trabajaría ahí o sería apoderado, no tengo idea en qué contexto, probablemente un misionero, pero alguien que ahí le aplicaron unas reglas ahí, o a lo mejor fue alumno, quién sabe. Y dice que de ahí él agarró una ira contra eso. Se le molestó algo y ya después a veces pasa, es cierto que nos enojamos por algo y iniciamos una disputa, una discusión, pero después ni siquiera nos acordamos por qué estábamos enojados. O sea, es tanto lo que domina el impulso que ya se actúa por impulso, ni siquiera por razón y ya después ni siquiera se acuerda uno por qué se enojó. Ya, pero la cosa es que quedó con ese espíritu. Entonces, cambia totalmente la forma de actuar como si realmente hubiésemos estado bajo la razón y hubiésemos tomado las cosas más tranquilas. Actuamos por impulso. Y eso dice que a Dios no le agrada, obviamente, y nuestra única salvaguardia es conservarnos siempre dueños de nosotros mismos, o sea, que dominar el espíritu. Y eso, obviamente, en dependencia absoluta del Espíritu Santo, porque por nosotros mismos eh, le damos el espíritu a cualquiera, ya sea a Dios o a Satanás. O sea, si nosotros no se lo estamos dando a Dios, el que lo va a tomar es Satanás, es Satanás. Y por eso es que siempre estamos eligiendo a quién le damos nuestro corazón. Y hay que elegir continuamente dárselo a Dios, ¿cierto? En forma permanente. Dice, las represalias solo producen malos resultados. Mucho mejor sería para nosotros sufrir bajo una falsa acusación que infligirnos la tortura de vengarnos de nuestro enemigo. El espíritu de odio y venganza tuvo su origen en Satanás y solo puede reportar mal a quien lo abrigue. La humildad del corazón, esa mansedumbre resultante de vivir en Cristo, es el verdadero secreto de la bendición. Hermoseará a los humildes con la salvación. O sea, que aunque a uno lo estén acusando falsamente, desprestigiando, mirando feo, ¿cierto? Actuando mal contra uno, hablando a nuestra espalda, haciéndonos daño, dice que es mejor aguantar, sufrir, que vengarnos, porque ese espíritu de odio y venganza es de origen satánico. Y quien abriga ese espíritu es el que más sufre. Así que es mejor
pasar por tonto que actuar de esta manera, ¿ya? Mejor tener un corazón humilde, una mansedumbre, pero esa mansedumbre no va a venir de forma automática, sino que es el resultado, dice acá, de vivir en Cristo. Y ahí está el verdadero secreto de la bendición, porque aunque pasemos las cosas más difíciles, vamos a estar hermoseados por la salvación, dice. Hermosear a los humildes, qué bonito. Dios nos puede hermosear a pesar de nuestras circunstancias con su espíritu, si sometemos a Cristo nuestra pasión, nuestra tendencia de enojado, ¿cierto? De airado o de rabia por alguna situación. Cuando esté enojado, dice, no hable. Aquí hay un consejo práctico, ¿ya? Dice, los que se irritan con facilidad no deben tomar represalias cuando se pronuncian palabras que los ofenden. Busquen a Dios en oración, pidiéndole que les muestre cómo trabajar por las almas que perecen en pecado. Los que se mantengan ocupados en esta obra serán imbuidos de tal manera por el Espíritu de Dios que sus modales, su voz y su vida entera serán una revelación de Cristo. Hagan la prueba, hermanos, hagan la prueba. Crucifiquen el yo, en lugar de tratar de crucificar a sus hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí entonces está dando un consejo práctico para quien tiene la tendencia a irritarse, ¿cierto? Que en vez de estar tomando represalias contra las palabras que ofenden, cambiemos nuestro pensamiento de ese aspecto, ¿cierto? Y en vez de eso dediquémonos a buscar a Dios en oración y pidiéndole a Dios que nos dirija cómo trabajar por las almas, ¿cierto? Que no conocen de Cristo. Y al estar ocupado en la obra de predicar, de dar el Evangelio, dice que todo va a cambiar hasta nuestros modales, nuestras reacciones, ¿cierto? Nuestra voz, para hacer una revelación de Cristo. El permanecer en Cristo, el trabajar para Cristo, va cambiando el carácter. Así que debemos trabajar en eso para que esa es la forma práctica de ir crucificando el yo, ir dedicándonos a servir a Cristo y no a nosotros mismos, a nuestras ideas. O sea, si no tenemos recursos, en vez de dedicarlos a nuestro bienestar personal, a nuestra vanidad, dedicarlos para la causa. Si tenemos tiempo, dedicarlo a la causa, ¿cierto? Si tenemos talentos, dones, dedicarlos a la causa de Dios, a predicar, a dar el evangelio, a hablar de Cristo. Es imposible estar con Cristo y estar con Satanás. Así que la única forma de vencer al enemigo es una permanencia permanente en Cristo, trabajar para la obra. Ahí está la clave, ¿cierto? Y no hablar de enojo, no tomar represalias. Viene otro consejo acá, dice, hay un poder maravilloso en el silencio. Cuando os hablen con impaciencia, no repliquéis de la misma manera. Las palabras dirigidas en respuesta a uno que está enojado actúan generalmente como un látigo que acrecienta la furia de la ira. En cambio, pronto se disipa la ira si se le hace frente con el silencio. Frena el cristiano su lengua, resolviendo firmemente no pronunciar palabras ásperas e impacientes. Con la lengua frenada puede salir victorioso de cada prueba de la paciencia por la cual tenga que pasar. Wow, es difícil a veces, ¿cierto? Porque el impulso te lleva a responder, a reaccionar, y es como si fuera una persona que no pega, ¿cierto? Pero viene alguien y le pega un combo, le pega una cachetada y se tiene que quedar quieta recibiendo nomás los golpes. No es tan fácil, solamente se puede conseguir eso con un propósito firme, un dominio de la razón, que la razón domine la pasión, ¿cierto? Un dominio propio. Y también, obviamente, lo más principal es acudir a Cristo diariamente pidiéndole ese poder, porque si tenemos esa tendencia, esa lucha, Satanás por ahí nos va a, a provocar en forma tan frecuente para hacernos caer. Y por eso dice que no hay que responder a las provocaciones en el fondo, ¿ya? O sea, solamente podemos manifestar un punto si estamos hablando tranquilos. Pero si estamos provocados por la impaciencia de otra persona, no hay que replicar de la misma forma, porque dice que esos son látigos que acrecientan la furia del aire. O sea, si alguien me viene a hablar enojado y yo le respondo a impaciente, va a ser un látigo y esa persona se va a enojar más y te va a hablar más enojado y uno más enojado y se convierte en una discusión desagradable, molesta, que afecta a los que están discutiendo, a los que están en disputa y también a todos los que están observando. Muchas veces los niños son perjudicados en ambientes así de mucha, en las familias, ¿cierto? Que pueden haber discusiones desagradables y los niños están mirando, observando y eso los hace sentirse tristes, con miedo, frustrados, vacíos, y empieza a haber daño psicológico incluso desde el vientre, cuando la madre ha estado sometida a presiones de este tipo. Cultivemos un espíritu conciliador, ese es el llamado, dice consejo a alguien que necesita una actitud pacificadora.
Con respecto a su actual relación con la iglesia, mi consejo sería que haga todo lo posible para ponerse en armonía con sus hermanos. Cultive una actitud amable y conciliadora y no deje que sentimientos de venganza asalten su mente y su corazón. Disponemos de muy poco tiempo en este mundo, trabajemos para el tiempo y la eternidad. O sea, de todas maneras, tratemos de estar en armonía con los hermanos. Y si cuesta con algún hermano, tener por lo menos una actitud amable y conciliadora, que al menos si la otra persona quiere ofender, que sea esa persona la que ofende y no uno el que ofenda también con su actitud. Así que los sentimientos de venganza debemos dejarlos a un lado. Pero eso no podemos hacerlo solos, ¿cierto? Siempre dependiendo de Cristo, reconociéndole nuestras situaciones a Dios y pidiéndole que nos ayude en cualquier problema que tengamos. Dedicarnos al tiempo de lo que es importante, ¿cierto? Si Jesús decía que él necesitaba eh, trabajar no por la comida que perece, dice, sino que por la comida que a vida eterna permanece. Y con cuánta mayor razón ahora que ya tenemos tan poquito tiempo, ¿cierto? Y nos invita el Señor a trabajar para las cosas de trascendencia eterna. El carácter incontrolable puede ser vencido. Las enseñanzas de Cristo puestas en práctica en la vida elevarán al hombre, por más bajo que sea el lugar que ocupe en la escala del valor moral de Dios. Qué gran promesa, ¿cierto? Porque a veces podemos estar muy bajos, ¿cierto?, en cumplimiento a la moral de Dios, a las exigencias de Dios. Y esto lo considera una falta moral, diciendo, miren, tener un carácter incontrolable es una falta moral, lo está poniendo en ese plano, ¿cierto? Es a los mandamientos. Pero dice que cuando ponemos la enseñanza de Cristo en práctica en la vida, ese poner en práctica y vivir el cristianismo nos va a llevar, dice. Aunque estemos bien abajo, nos va a llevar. Los que luchan por subyugar los defectos naturales de sus caracteres no podrán recibir la corona a menos que combatan legalmente. Pero aquellos a quienes a menudo se ven oración, en procura de la sabiduría que proviene de lo alto, se asemejarán a lo divino. Ahí está la clave, ¿cierto? Estar a menudo en oración, procurando esa sabiduría celestial para poder parecernos a Cristo. Los modales toscos, el carácter incontrolable, serán sometidos a la obediencia de la ley divina, pero eh, no en forma esforzada, sino que va a ser en forma de resultado, de fruto, ¿cierto? De esa comunión, van a ir suavizándose esos modales, se va a ir dominando el carácter, pero tiene que haber un deseo de nosotros, ¿cierto? Un reconocimiento y muchas veces va a ser a lo mejor con un pequeño esfuerzo, ¿cierto? De controlarnos, de dominar algo una vez, dos veces, tres veces, hasta que se convierta en una costumbre, ¿cierto? O sea, porque siempre va a estar esa pelea entre las dos naturalezas y tiene que ir dominando la correcta para que se vaya haciendo un hábito, ¿cierto? El ir ganando una batalla espiritual un día va fortaleciendo el carácter y ya dos veces, tres veces va cambiando y eso va generando cambios en la persona. Resistan el enojo, dice acá. Pero para esta gente hay solo un remedio, un dominio propio positivo en toda circunstancia. El esfuerzo tendiente a colocarse en lugares favorables donde la voluntad propia no sea molestada puede tener éxito por un tiempo. Pero Satanás sabe dónde encontrar esas pobres almas y las atacará en sus puntos débiles una y otra vez. Claro, a veces tomamos distancia con situaciones que nos pueden hacer sentir enojados para tratar de ganar esa batalla o en cualquier otro pecado, ¿cierto? Pero dice que no siempre vamos a estar tranquilitos donde nuestra voluntad esté intacta, sino que donde no se nos moleste la voluntad, sino que Satanás anda ahí provocando, ¿cierto? Como dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar y va a buscar dónde atacarnos, ¿cierto? Y molestarnos nuestra voluntad en los puntos débiles. Por eso que hay que estar en permanencia permanente, ¿verdad? Y orar, dice la palabra, para que no entréis en tentación. Y si tenemos la tentación a tener falta de dominio propio, hay que orar más todavía, que Dios vaya poniendo esa característica del carácter de Jesús en nosotros. Se sentirán continuamente perturbadas mientras sigan pensando en sí mismas. Está refiriéndose a las almas, ¿cierto? Porque habla de las almas. Dice, pero hay esperanza para ellas. Poned esta vida tan tormentosa debido a sus conflictos y dificultades en relación con Cristo y el yo no pretenderá más tener la supremacía. Amén, qué lindo pensamiento, ¿cierto? Aunque haya perturbación permanente, continua, dice que si estamos pensando en nosotros mismos, esa perturbación va a ser mayor. Claro, porque nos ofende a nosotros algo de otro, alguna situación, y eso nos hace estar enojados, porque me afecta a mí, es mi yo, ¿cierto? Pero dice que la esperanza para las personas que tienen esta circunstancia es poner esta vida tormentosa en relación con Cristo, esta vida llena de dificultad en relación con Cristo.
Cuando estamos en relación con Cristo, ya el yo no domina, ¿cierto? No es más supremo en nosotros. Deberían humillarse diciendo con franqueza, me equivoqué. ¿Podría perdonarme? Porque Dios ha dicho que no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Esta es la única manera segura de lograr la victoria. Muchos alimentan su enojo y se llenan de sentimientos de venganza y de odio. Resistan esos sentimientos equivocados y experimentarán un gran cambio en su relación con su semejante. O sea, no llenar la mente de ese pensamiento, ¿cierto? De alimentar ese enojo, de estar ahí pasándose un montón de películas en la mente, ¿cierto? Sino que, eh, por el contrario, si hemos tenido una mala actitud, por algo, aunque sea culpa de la otra persona, pero si mi actitud fue mala, hay que pedir perdón porque no debemos permitir, dice, que el sol se ponga sobre tu enojo. No hay que andar enojado por un montón de tiempo con la gente, guardando de rabia, ¿cierto? Eso es satánico. Dios quiere que nosotros tengamos paz con todo y perdonemos a aquel que nos ha ofendido. Ese es el espíritu de Jesús. Y hay que resistir esos sentimientos equivocados para que haya un cambio. Bueno, eso sería entonces el capítulo de la ira, ¿ya? Lo terminamos hoy día y bueno, voy a orar para que pedir a Dios que todos estos mensajes que leímos de la palabra de Dios, del espíritu de la profecía, podamos practicar, puedan ser una realidad en nosotros. Les invito a cada uno a orar, ya sea de rodillas o en su, o tranquilitos a lo mejor si están acostados, pero con reverencia, ¿cierto? Lo posible de rodillas sería mejor todavía, pero por lo menos con reverencia, ¿ya? Oremos. Señor amado, te damos gracias porque tú nos das estos mensajes en los cuales toca, Señor, la fibra más íntima de cada uno, Señor. Las situaciones que muchas veces nos perturban nuestra mente o nos hacen actuar de una forma indebida ante ti, Padre. Perdónanos, Señor, por muchas manifestaciones de enojo, de rabia que hemos tenido, Señor. eh, de ira, Señor, de falta de paciencia. Ayúdanos, Señor, a enfrentar los conflictos de una forma positiva, Señor. Con tu Espíritu Santo, eh, guárdanos, Señor, de que Satanás nos domine. Cambia nuestro carácter, Señor, que tiene luchas. Ayúdanos a parecernos a Cristo, Señor, a ser semejantes a Él, dando ese poder, Señor, que no tenemos. Permite que no seamos piedra de tropiezo nosotros para tu causa, Señor, por nuestro carácter. Ayúdanos a tener un carácter lindo, Señor, a transmitir la alegría, Señor, de ser un cristiano, aún en las dificultades, aún en las cosas más difíciles que vendrán, Señor. Sea tan firme nuestra fe que podamos alabar, Señor, en la dificultad como lo hacían los primeros apóstoles, Señor. Aun cuando nos ataquen otros, Señor, en vez de alimentar rabia, Señor, molestia, un espíritu malo, Señor, que nos hace daño, que nos enferma, podamos alimentar, Señor, un espíritu de paz en todas circunstancias, bendecir a los enemigos, como dice tu palabra, orar por los que nos desean el mal, nos maldicen, Señor. Te ruego que tú nos perdones porque la tendencia humana no es a ser así, Señor, sino que por el contrario, a veces nos exasperamos por cualquier diferencia, Señor, de pensamiento, de opinión. Ayúdanos a ser distintos, Señor, dando el Espíritu Santo que transforme nuestro corazón, que podamos ser testimonio viviente de ser hijos tuyos, Señor, tener la mansedumbre de Jesús. Ayúdanos a reflejar el carácter, sobre todo con los más cercanos, el carácter de Cristo con los más cercanos, Señor, en nuestro propio hogar. Danos esa posibilidad de tener equilibrio, Señor, dominio de nuestro ser. Guárdanos, Señor, de cada pecado que hemos cometido. Límpianos, Señor, limpia nuestra alma y guárdanos de los ataques de enemigos, Señor. Límpianos de cada pecado. Te lo suplicamos no porque haya mérito, sino que por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buen apreciado grupo, no sé si que alguien quiere comentar algo referente a lo que compartimos esta mañana. ¿Algún comentario? Cualquiera de los presentes puede ir levantando su mano, participar y comentar o pedir a lo mejor algún pedido de oración, manifestar una gratitud. Este es el momento. Hola hermanita, no puedo levantar mi mano porque estoy sin mis lentes, no sé Hola, dónde buenos está. días, hermana, no se preocupe, adelante. Soy Patricia de Chile, pero vivo en Bélgica. Recibí este enlace y he Bélgica, entrado y ha sido de bendición. Y la bienvenida. verdad que sí, hermanita, yo estoy pasando una situación difícil en donde mi hijo sin darnos cuenta que quizás
que quizás la persona que nos está haciendo daño, que nos está diciendo algo, en ese mismo momento esa persona no actúa por hacernos daño, sino que ella misma está botando un poquito de lo malo que le está sucediendo, ha tenido un mal día o tiene una crisis de algo y nos trata mal. Entonces Dios nos dé la sabiduría para no mirar tanto lo que se nos dice, sino que la persona de quien viene lo que se nos dice, si esa persona está bien y dejar el yo, que es al yo a quien ofenden, al yo a quien critican y dejar que ese yo quede crucificado y si nos tratan mal, recordar justamente que es a ese yo a quien están tratando mal y ese tiene que morir y en el momento que ya no nos afecte, bueno, significa que ya está muerto. Eso, hermanita, bendición. Muchas gracias, Patricia. Muy, muy bonito su aporte y efectivamente, como bien dice usted, se bloquea el lóbulo prefrontal cuando dominan estos sentimientos y no hay razonamiento. Y por eso que a veces podemos hacer cosas muy, muy ofensivas, ¿cierto? Que no diríamos en forma eh, racional si estuviéramos tranquilos. Por eso que no hay que dejar que nos domine ese espíritu. Tiene toda la razón. Muchas gracias por ese aporte. Hermana Mirza, adelante.